Fallece el Papa Francisco y no deja a nadie indiferente. Así que hoy traigo a una persona muy especial, es amigo mío, espero que os portéis muy bien. Él es un ferviente creyente católico, es catequista y nos va a dar aquí una explicación de cuáles son los escenarios futuros. Vamos a tener una conversación muy interesante, de verdad, espero que no os la perdáis, donde hablaremos pues de criterios de la Iglesia, del Estado, de la connivencia que puede tener con otras religiones, del ateísmo. Ya sabéis que yo soy profundamente ateo, pero que respeto absolutamente a todas las personas, al igual que espero de vosotros, que lo vais a ver, que respetéis de una manera muy contundente esta conversación en los comentarios. Dentro vídeo. Muy buenas tardes, Lucho, ¿cómo estás? Muy bien, tío. Lucho, ha fallecido el Papa Francisco. La verdad es que creo que no ha dejado a nadie indiferente. Tú, como profundo católico, catequista de la escuela salesiana, de hecho, sí. ¿Cómo se ha llevado esto? A ver, sí que es verdad que es una noticia de impacto a nivel mundial, solo hay que ver las redes sociales, creo que en todos los medios de comunicación, izquierdas, derechas, católicos, no católicos, y nada, pues bueno, pues a ver, como cristiano, como algo natural, me refiero a la muerte es natural, nacimos y morimos y recemos que esté en el cielo, y a nivel personal, pues bueno, sí que es verdad que tenía mucha simpatía por este papa. No lo he conocido en persona como te puedo conocer a ti, pero sí que he ido a verlo, sí que fui a la JMJ a Lisboa y tengo que decir que es el papa que a mí más me ha marcado porque en el contexto en el que he nacido es el que más relevancia ha tenido. Cuando éramos niños, cuando estaba Juan Pablo II Ratzinger. ¿Es tan importante su muerte, es tan relevante? ¿Crea un punto de inflexión dentro de la Iglesia? No, o sea, yo creo que se está haciendo un discurso un poco apocalíptico, también en cuanto a los medios de comunicación tradicionales les gusta, mejor dicho, pues crear panoramas, ¿no? De o es esto o el fin del mundo. No creo que sea el fin del mundo. No sé lo que va a venir, eso también te tengo que decir. No sé si la persona que venga va a seguir el camino que ha iniciado Francisco, o si va a crear algo nuevo, o si va a crear algo que vaya en retroceso, no lo sé, pero de ahí a que sea el fin del mundo o que sea el fin de la Iglesia Católica, ni muchísimo menos. Dentro de... Bueno, ya sabes que yo soy profundamente ateo, que puedo tener amigos profundamente creyentes, igual que yo, que se tiene todo el respeto del mundo, evidentemente. De hecho, quiero crear una comunidad sana. La mayor parte de los comentarios espero gente que seáis respetuosos. Entre él y yo siempre tenemos bromas, coñas, ¿no? Lógico. No pasa nada. Y te quería preguntar un poco, ¿no? Porque yo hice ayer un vídeo, lo que ocurre que YouTube me lo censuró. Vale. Pero era acerca de por qué los ateos sí que mostrábamos cierta simpatía acerca de Francisco, ¿no? Dado que entendemos que es una figura de poder, una figura de relevancia. De autoridad. A día de hoy, claro, el Papa representa a 1.400 millones de católicos. Todo el mundo, sí. El mundo es muy heterogéneo, claro, en calidad de creyentes, de ateos. ¿Sigue representando a esos 1.400 millones de manera homogénea? Es decir, ¿hasta qué punto una persona creyente de Sudáfrica tiene los mismos preceptos ideológicos que alguien de aquí de Valencia? Claro, muy buena pregunta. Claro, no les va a representar ideológicamente. Es que cambia un poco, y eso sí que quiero que quede claro, el Papa no es un líder de un partido político. No es el líder de una nación. Sí que lo es, pero no es una nación en la que yo esté adscrito. No he nacido en el Vaticano, ni tengo nacionalidad vaticana, ni los católicos tenemos esa condición. Entonces, como bien has dicho, 1.400 millones de personas son mucha gente, son muchas realidades, son muchos ritos. O sea, es que estamos hablando de realidades muy diferentes. Y eso también quería ya, si quieres empezar a hablar sobre esto, la palabra progresista o conservador en términos eurocentristas. Creo que es un error. Creo que es un error porque piensa que el Papa me representa a mí, que vivo en una sociedad laica, ¿no? Como es la española, con un gobierno en este caso ahora socialista. A confesional. Que vivo en una situación de socialdemocracia o de socialdemocracia, con unos valores católicos arraigados a la propia historia del país. Es que son muchas circunstancias, pero es que una persona que vive en el África subsahariana, donde quizás su realidad
la alternativa al cristianismo sea o una religión pagana o tribal o el Islam, y y su única alternativa a salir de... estoy poniendo un ejemplo muy radical, ¿vale? No quiero que esto se malinterprete, pero por ejemplo, la única salida para salir de la ablación genital femenina sea el cristianismo. No digo que sea la única salida para esa persona, o sea, podría ser también una vida confesional y laica. Digo que su realidad, lo que vive al día a día, es que en una parroquia es el único sitio donde nadie le está repitiendo constantemente, pues a tu hija o a tu hermana hay que hacer una ablación genital. He puesto un extremo muy, muy extremo. Te van a funar, tío. Me van a funar. Te van a funar. Otra experiencia católica como puede ser... Pero me refiero, mira, esto ahora que has sacado el tema de la ablación... Bueno, acaba y... Sí, no, pero que otro tema extremo puede ser la vida en el Amazonas, ¿vale? Donde se hacen misas en idiomas nativos, ¿vale? Es que las ideologías izquierda y derecha eurocentristas es que no caben en su realidad. O en el Asia oceánica. Me estoy yendo obviamente a las periferias, que también es un punto interesante en el papado de Francisco, pero es que son, que son va evolucionando. muchas personas, claro. El Che Guevara iba a corridas de toros. Claro. A día de hoy no iría. No iría, claro. Porque digamos que se ha aposentado dentro de los valores morales del progresismo el animalismo también, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, sí que ya entrando un poco en el grano, claro, ahora... ¿Qué va a ocurrir? Se tiene que elegir un nuevo papa, vale. 135 cardenales, necesariamente 92 votos. Sí, 66%, ¿no? Sí. 66%, una mayoría cualificada. Sí. ¿Cómo está el panorama? ¿Quiénes son exactamente estos cardenales? Claro, el Papa Francisco era jesuita, ¿no? Sí. Igual gente como yo, ¿no? Le suena que hay diferentes familias, ¿no? Benedictinos, salesianos, jesuitas, un montón. ¿Qué es todo esto? Vale. ¿Cómo salen los cardenales? Vale. ¿Cómo votan? Has hecho muchas preguntas. Vamos por partes. Si quieres, por ejemplo, ¿qué es un cardenal? Es decir, tú podrías ser papa, yo podría ser papa, ¿no? ¿Yo puedo ser papa? No puedes ser papa, yo tampoco, ¿vale? Y no nos diferencia a nivel católico. Yo estoy bautizado, comunidad, estoy bautizado. ¿Vale? Entonces, tanto tú como yo entraríamos en el grupo de los 1.400 millones. Para que entendáis también otra realidad, es decir, gente totalmente que se declara confesional está en la lista de los 1.400 millones, ¿vale? Por lo que estábamos comentando antes. Pero bueno, un laico no puede ser, una persona que no pertenece al clérigo, no puede ser papa. ¿Qué es el siguiente paso que hay que pasar? Ser sacerdote. Para ser sacerdote hacen falta muchas cosas. Unos estudios, también depende mucho del lugar donde estés, porque no es lo mismo ser sacerdote en Gambia que en Australia que en España, ¿no? Una educación en el seminario, en el caso de los curas aquí en España, pero bueno, en gran parte del mundo, un seminario donde se hacen estudios teológicos, filosóficos, bla, 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 bla. Vale, ahora, si este señor, este cura, dice, mi objetivo es ser papa, seguramente nunca lo sea. Porque el sacerdote tendría que... para poder llegar a que te llamen cardenal, que es el siguiente paso, que es la palabra que hemos dicho antes, los cardenales, tienes que ser una persona destacada. Destacada no significa con títulos nobiliarios, como podría ser a lo mejor en una época moderna o medieval. Estamos hablando de una persona que demuestra activamente que es siervo y parte de la comunidad cristiana. Es decir, una persona que destaca por su titulación, por su trabajo, por su labor. ¿Pero quién juzga eso? Es decir... El Papa. Al Papa le puede llegar un nombre. El Papa hace de árbitro, va viendo sacerdotes literalmente. Por ahí. Literalmente. Entonces, claro, por eso me hace gracia cuando la gente habla de que es que el Papa Francisco era muy progresista y los anteriores muy conservadores. Ya, pero es que los anteriores de hecho, Juan Pablo II nombra a Francisco cardenal cuando está en Buenos Aires. Sí, lo he visto. Entonces, no es tanto voy a coger a mis amigos, los nombro cardenales y así me aseguro de que esta gente, cuando se decidan entre ellos quién es el papa, va a ser un papa de mi línea. No, todo lo contrario. Tiene que ser una persona que demuestre valía, que demuestre que es un sacerdote de bien. ¿Qué pasa? Que antes era muy común que los cardenales fuesen arzobispos o obispos, que eso sí que nos sonará más. Por ejemplo, aquí en Valencia tuvimos al que, tranquilos, no va a poder ser papa del mundo, el cardenal Cañizares, ¿vale? No va a poder ser papa. ¿Por qué? Porque hay otro punto, y es que, claro, tú imagínate, hasta los 80 años puedes ser nombrado papa, pero puedes votar, podrías estar influenciando a los otros cardenales de decir, oye, mira en este que lo conozco tal. Así que 135 personas que han sido nombradas por el Papa, que pueden haber sido tanto obispos como no, es decir, que hayan sido sacerdotes y que hayan cumplido pues una labor destacada. De ahí, por ejemplo, que el Papa Francisco se preocupó mucho en seleccionar
gente de las periferias. Y se ha quitado lo que llamaremos la curia romana. Esa palabra no sé si la habéis oído mucho. No, o sea, ¿qué es la gente de las periferias? De periferia del mundo. Es decir, el Papa Francisco se ha establecido mucho una liturgia que se basa en los pobres y en los marginados de la Iglesia y de la sociedad. Es decir, periferias tanto de Pero las eso tiene ciudades... que ver, porque claro, yo no tengo ni idea, tío. Vale. Y seguramente mucha gente Sí, tú córtame las tampoco se ha veces que interesado por esto. Vale. Eso tiene que ver con su doctrina jesuita dentro del papado. Puede ser. Y está inspirado, y de hecho su nombre Francisco viene de los santos San Francisco de Asís, que no era jesuita, pero sí San Francisco Javier o San Francés de Borja, jesuitas que sí que han demostrado eso, la opción de dejar a un lado el mundo material, la frase "el diablo entra por el bolsillo" es de Francisco, o sea, es una claro anticapitalista, siempre lo ha sido desde el minuto uno. Y quien diga lo contrario, tal, pero aún así meterlo en progresista creo que es un poco complicado. Pero bueno, volvemos a los cardenales. 135 personas. 135 personas menores de 80 años que han dedicado su vida a una labor. Y aquí es donde entra. Cuando a ti te nombran cardenal, el Papa no te nombra solamente para que cuando me muera me votas. No, tú tienes una labor. Es decir, pues mira, usted vas a ser cardenal y se va a ocupar de esta secretaría. Porque a lo mejor no tiene un arzobispado. Es decir, o un obispado. Es decir, no es el líder o el referente, mejor dicho, de otros curas. Un obispo es, como por así decirlo, el responsable de los curas de un sitio. Si un cura la lía, el obispo está ahí para echarle la bronca o lo que sea. O si hay algún conflicto, el obispo tal. Los casos de pederastia. El obispo es el principal responsable frente a un caso de pederastia en una conferencia. Caso de pederastia, abuso, corrupción, lo que sea. Francisco, de hecho, se manifestó, ¿no? Sí. Acerca de los casos de pederastia. Si quieres lo dejamos para una sección porque sí, vale. es muy extenso. Pero bueno, un cardenal, si por ejemplo no es obispo o no tiene un puesto importante en algún cargo del Vaticano, lo que sea, pues por ejemplo el Congreso, la doctrina de la fe. Bueno, la Congregación de la Doctrina de la Fe, creo que se llama, que era lo que antiguamente era la Inquisición, ¿vale? Ese cardenal, el antiguo responsable de eso era Ratzinger, antes de convertirse en el Papa Benedicto. Y ahí, por ejemplo, es donde Ratzinger partió una lanza a favor sobre esta persona que ha sido bastante señalada, empezó ahí el camino jurídico para poder acabar con la pedofilia dentro de la Iglesia. Ratzinger empezó cuando estaba en la palabra exacta creo que es Congregación de la Doctrina de la Fe, que era el órgano que suplió, o sea, que se transformó de lo que antiguamente la Inquisición. Para que veáis cómo cambia la historia y cambian las tornas. Es muy complejo, que nunca se puede simplificar tanto. No. Y es una institución que a día de hoy sigue teniendo mucha relevancia en el seno de la sociedad. En la sociedad, en las familias, en cada casa. De hecho, sí, ahora de hecho hablamos de eso, pero dado que estamos hablando del tema de cardenales, del papado a nivel orgánico, sí. Un papa es revocable, es decir, si lía una traca que flipas, que suelta un mensaje totalmente, imagínate, ateo, que dice, Dios no existe, puede el resto de la congregación, de la asamblea, ¿no? Por decirlo de alguna vez, asamblea, de hecho, ¿no? Sí, asamblea eclesia, sí. ¿Puede la asamblea eclesiástica en este momento revocarlo? ¿Puede hacer una votación y decir, tú ya no eres papa? No haría una votación. Mira, por ejemplo, hay una palabra que habréis escuchado, supongo, de medios de derechas o de medios de izquierdas criticando medios de derechas, que se llama el sedevacantismo. No sé si te suena. No. Sedevacantismo básicamente lo que quiere decir es que hay un grupo de personas dentro de la Iglesia Católica, muy pronunciado en ciertos círculos intelectuales de España, en concreto, que niegan que la silla del Papa, es decir, que niegan que el Papa es Papa. Es decir, que dicen que como Benedicto XVI se abdicó, es decir, renunció al papado y dijo, apañaos, porque básicamente fue así. El vídeo está en YouTube si lo queréis ver. Acaba la misa y dice, señores, yo estoy mayor. Yo me embacho. Y voten tal, pues toda esta gente dice que el Papa no es Papa, básicamente. Y entonces pues hay un movimiento que lo acusan de masón, comunista, no te puedes imaginar. Bueno, vale, sí, me imagino porque son medios de derechas. Sí, o sea, te puedes imaginar las burradas que han llegado a decir de Francisco. Pero bueno, digamos que estos son unos frikis, ¿no? En comparación con lo que debería ser la norma. ¿Cómo se podría demostrar, o sea, cómo se podría echar al Papa? Pues, por ejemplo, lo que has comentado, un caso de herejía.
se demuestra dogmáticamente que esta persona en un documento que ha hecho o en una misa que ha hecho ha cometido un acto de herejía y entonces por un proceso canónico se dice usted no puede seguir siendo papa porque realmente se demuestra, porque esto todo tiene que ver con la razón, es decir, si tú en un juicio lo demuestras, esa persona deja de ocupar esa... Pero es también rollo... Están los gatos ahí gritando tostando. mucho. Es rollo como la Constitución, es decir, Sí. en la Constitución, no sé si es el artículo 67, 69, cuando estudiábamos Derecho Constitucional, estudiábamos una serie de criterios que son muy rígidos y otros que son más flexibles, ¿no? Para la derogación o también incluso para llegar a votar, si hubiera un referéndum acerca de la monarquía, Vale. tenía que seguir un proceso muy complicado. Al principio 2/3 de la mayoría del Congreso, se tiene que votar, tiene que dimitir, otra vez elecciones y al final después un referéndum, ¿no? Es algo similar, es decir, es muy complicado hacer revocar a un papa. Es muy complicado y además tú piensas que el papa, como te he dicho antes, trabaja con los cardenales. O sea, el papa al fin y al cabo es la cabeza visible de ese grupo de personas que son los cardenales. El papa nunca deja de mandar independientemente a ellos. O sea, imagínate que eligieron un nuevo papa. Esto sí que es verdad, el Papa Francisco se ha cargado a algunos cardenales, cargado me refiero del puesto de trabajo, porque ha considerado que su labor no era respetable, porque estaban ahí, por así decirlo, chupando el bote o ocupando altos cargos de poder con todo tipo de lujos en la ciudad vaticana. Eso es lo que antes quería contarte, que es lo que se llama la curia romana. La curia romana es como un grupo, es lo que popularmente se ha conocido como lo que una persona de izquierdas promedio piensa cuando piensa en un cura, ¿vale? Es decir, una persona ostentosa, que vive muy bien, ¿sabes? En plan de... Que tiene comportamientos raros. Sí, pero más de con oro y con lujos y tal, ¿vale? Y que come gratis sin hacer nada, ¿no? Reza un poquito y come gratis. Vale, sí, la caricaturización que hay. Correcto, sobre los obispos y tal. A ver, tienes que entender, Lucho, y aquí sí que te tengo que cortar. Te lo he dicho antes, el ateísmo en España creo que está más que justificado. Bueno, a ver. Sí. Y es comprensible. Es comprensible y es muy agudo porque la dictadura de Franco iba de la mano del Opus Dei. Y el Opus Dei, pues al final es una escuela, ¿no? De la Iglesia muy asociada a grandes empresarios, al control de la población, etcétera. Entonces, claro, el ateísmo en España es muy agudo, entonces es normal que se caricaturice. Claro. Pero ese argumento, que no te lo quiero desmontar, también justificaría que existiesen radicales de extrema derecha católicos porque durante la guerra civil se mataron monjas y se mataron seminarios. O sea, no creo que creo que el ateísmo está mucho más relacionado con una falta de valores y de materialismo histórico que estamos viviendo ahora, donde es más importante lo material y... No, de hecho el ateísmo se circunscribe a lo materialista. Claro, o sea, lo materialista es lo más importante que no lo espiritual. Claro, pero... O sea, en España en concreto, sí, claro que sí. Y además de una transición, o sea, de un franquismo que era muy hermético en cuanto a las creencias y de una transición que intentó pues desmontar todo lo que se había construido, lógicamente. De todas maneras... Pero creo que es más una cuestión de que el siglo XXI es muy materialista que más relacionado con... Yo lo veo más postmaterialista, pero bueno. En cualquier caso, vamos a Francisco. Francisco, la izquierda parece que lo van a gloria. Bueno, es un santo para la izquierda. Y la izquierda parece que sea una fervorosa detractora. La derecha. La derecha, sí. La derecha. ¿Era Francisco una persona? Ha hecho además de progresistas, que sé que no te gusta el término. Sí, no, pero vale. Si pero para que lo entendamos todos. Sí, si entendemos progresismo, por ejemplo, no sé, cosas progresistas, ecologismo, sí. Sin duda. O sea, Francisco es una persona, además San Francisco de Asís, que fue un santo que fue muy importante para la teología católica porque introduce todo el tema del amor a la naturaleza y del respeto a la obra de Dios. Claro, sí. Es una persona que ha sido abiertamente anticambio, o sea, en contra del cambio climático, o sea, de la lucha. No negacionista, sino lucha contra el cambio climático y todo eso. A nivel de humildad, sí. Es decir, es una persona era una persona. Qué duro. Era una persona que estaba muy a favor de demostrar con hechos lo que dices con palabras. Y por eso todas las vestimentas, nuevas tradiciones como por ejemplo el Jueves Santo, que es el día que se celebra la última cena de Jesús, pues hacerlo eso, el lavatorio de pies y todo eso en una prisión, donde le lavaba los pies tanto a gente que era creyente como musulmanes, como gente que era atea. O sea, creía mucho en el servicio de los demás y lo demostraba con sus actos. Entonces, todo el tema de la pobreza y tal, sí, claro, es una persona que está en contra del capitalismo salvaje, está en contra del liberalismo más salvaje, con lo cual tampoco en ningún momento
pronunciado procomunista, ni se ha pronunciado... Por ejemplo, mucha gente lo tacha de peronista. Este señor ha vivido una dictadura militar en Argentina, luego ha vivido el kirchnerismo, que él ha sido bastante crítico tanto con Kirchner y cuando falleció con su mujer, que luego fue presidenta, y bueno, y Milei lo ha tachado del demonio. Lo llegó a tachar, que luego reculó, pero lo llegó a tachar como el anticristo casi, o no sé, una burrada así. Entonces, claro, ¿dónde lo ubicas tú? Si él mismo ha sido crítico con la izquierda de su país, pero también ha sido odiado por la derecha de su país. Pues yo creo que más bien lo que se ha limitado a hacer es hacer su labor pastoril, es decir, a evangelizar. Y la ideología, que es una cuestión bastante moderna, post-ilustración, y que creo que no encaja del todo en el evangelio, ¿sabes? No creo que sea tan fácil poner a la gente de izquierdas y de derechas, aunque hay gente que abiertamente es de derechas, te lo dice, y gente que es creyente. Y yo te digo porque, más que nada, yo he visto declaraciones de Javier Milei totalmente en contra de Francisco, llamándole que es un loco desatado, que está a favor de los pecados capitales. Sí, sí. He visto a Santiago Abascal también. A Ayuso. Que me parece muy errático Federico por parte de la derecha. Jiménez de los Santos. Me parece muy errático por parte de la derecha, porque una de las luchas es el arraigo que tienen hacia la figura del Papa, ¿no? Claro. Entonces, partiendo de esta base, creo que una de la piedra angular del discurso de Francisco, o que al menos se ha hecho eco la izquierda, era el tema de la homosexualidad, ¿no? Correcto. Es decir, yo creo que ha tocado 3 pilares fundamentales, que es la homosexualidad, la inmigración, correcto, y uno que no ha tocado es el aborto. Sí que lo ha tocado. Sí que lo ha tocado. Sí que lo ha tocado en contra quiero ver del aborto. En contra, ¿no? Claro, claro. Quiero, no sé, disertar un poco, vale, ¿no? ¿Qué ha hecho en cada aspecto? Vale, pues con el ecologismo sí que ha sido muy claro. ¿Vale? Y con la inmigración, perdona que lo encapsule en la misma pero sí. Con lo que hablábamos de las periferias, por ejemplo, su primer viaje en 2013 fue a Lampedusa. Lampedusa era una de las islas que más inmigración recibía. De hecho, una de las visitas que él tenía pendiente era Canarias. De hecho, un segundo. Perdón. Lampedusa es la isla de la cual venían desde Libia. Correcto. Y, claro, la Unión Europea tiene un pacto súper multimillonario con Túnez, que hace frontera con Libia. Sí. De hecho, militarizó todo. No sé si el Papa se postuló en contra de esa valla de la militarización. Sé que tiene una entrevista con Jordi Évole en contra de las escartinas, no sé cómo se llama, de la valla de Melilla. Sí. Y fue Meloni la que drenó esa migración hacia la isla de Lampedusa. No sé si se generó ahí un litigio entre el Papa y Meloni también. Hombre, Meloni cuando empezó a gobernar, ¿en 2020, 2021? Sí, algo así. Estoy hablando de 2013. Es que claro, el Papa es pre-Twitter, por ejemplo. ¿Sabes? El Papa fue el primer Papa en tener Twitter. O sea, es que son muchos años. Claro. Hay muchas... O sea, cuando lo ves así, el mundo ha cambiado mucho en estos últimos 15 años. De hecho, él dijo que iba a estar 5 años y tal. Si él cuando llega a Roma se quería jubilar. Llevaba la maleta para jubilarse ya. De hecho, lo escuchaba en la radio esta mañana, ¿no? Dicen, nadie quiere ser papa. Nadie. Ningún cardenal quiere ser papa. Lógico. ¿Por qué? A ver, menos ahora porque con todo el tema de las redes sociales como que el foco está mucho más abierto. Después de Juan Pablo II nadie quería ser papa porque había sido el papa elogiado. O sea, claro, Juan Pablo II... Era muy difícil estar a su altura, ¿no? Era muy difícil y que es una persona que contribuyó a la caída del muro de Berlín. O sea, es que es un personaje político demasiado potente. Lo poco que he leído y lo que sé, y me lo desmientes, seguramente utilizando tu falacia de autoridad, porque no lo sé. Porque la autoridad tengo ¿vale? poca. Pero sí que he leído aspectos de Juan Pablo II como que no se posicionó del todo con el tema de Ruanda y demás, ¿no? El Papa, o sea, Juan Pablo II sí que es una figura que no he investigado tanto porque al final no ha sido coetáneo mío, o sea, cuando éramos niños, pero no me he enterado de nada. Pero tiene muchos claros y muchos oscuros. Sí que es verdad que es santo. Es decir, él hizo milagros, según creemos los católicos, por eso es San Juan Pablo II, y él tiene una obra y tiene una vida digna de elogio. Ahora bien, ¿cuántos claroscuros hay ahí? ¿Cuántos son responsabilidad de él y cuántos de lo que hablábamos antes, esa curia romana, ese trabajo en la sombra de gente que a espaldas de una gran figura aprovecha para tal? ¿Cuánto sabía él de los casos de pedofilia en Estados Unidos e Irlanda, que son como los más famosos, que luego Ratzinger empieza a investigar y ya finalmente Francisco tal? Joder, es que me es que hay muchos tomos, hay muchos temas aquí. Que Ratzinger, o sea,
Sí, en tu cabeza. A ver, pero es que en tu cabeza y en la de seguramente muchos de los espectadores está la canción de Escape de Crimen en Solicitatum, ¿sabes? Sí, en plan, no, y que Ratzinger, tú lo formalizaste ya, pues justamente él formalizó lo contrario. Se formalizó también en la escuela nacional socialista, Sí. en algún aspecto por obligación. Por obligación. Puede ser, ¿vale? Sí. No por devoción. No. Puede ser. De todas maneras, volviendo al tema de los pilares fundamentales, esto, ¿no? La inmigración, Sí, es verdad, todo perdona. esto. Claro, Con la homosexualidad, si quieres. bueno, No, dime, perdón. es muy relevante que un papa alternativo ahora tenga un discurso ultraconservador. O sea, si te refieres, si de pronto ahora sale un papa y dice todo lo que ha dicho esto, olvidaos, ¿no? Por así Sí. decirlo. A ver, mientras no vaya en contra del Evangelio, creo que eso es lo principal. Y en el Evangelio, la cuestión es que los Evangelios que se escribieron hace 2000 años, la homosexualidad no la tratan, por ejemplo. El aborto sí que lo tratan en el Antiguo Testamento bastante, entonces sí que ahí sí que son bastante contundentes. Pero la homosexualidad... Se habla del adulterio, por ejemplo, en el Evangelio, no de la homosexualidad. De hecho, he escuchado algún obispo en alguna tertulia y tal, como comparar ambos conceptos, creo que es bastante erróneo. Comparar la condición sexual y los sentimientos de una persona con el adulterio. No tiene nada que ver. Pero bueno, es como lo que usan de excusa, ¿no? De decir, no, la homosexualidad está mal porque el adulterio está mal. No tiene nada que ver. Pero con eso, ¿cómo sería eso de importante? Pues sería muy jodido. O sea, sería muy jodido para muchas personas y quizá una alegría para Sobre otras. todo porque, a ver, igual aquí vas a estar bastante en contra mía, ¿vale? Me da la sensación de que la Iglesia sabe muy bien adaptarse a los tiempos modernos, siempre lo ha hecho, y como que tiene esa perspectiva un poco de marketing, ¿no? En el sentido de, creo que en el momento que más asépticos, más ateos empezaba a ver, como que muchos jóvenes se estaban arraigando también a la figura de Francisco, precisamente porque compartía valores progresistas, ¿no? En términos europeos. Sí, pero por ejemplo... ¿Hasta qué punto es inteligente, ¿no? Por parte de la Iglesia que se abandonen esos preceptos? A ver, esto es complejo y esto sí que, si quieres, o sea, algún debate con algún teólogo un clásico, a lo mejor ahí te puede responder mejor que yo, un sociólogo. Vale. Pero me parece interesante porque el modernismo no siempre creo que haya sido la herramienta que ha usado la Iglesia Católica. De hecho, diría que es el contrario. El modernismo es la herramienta que usó la Iglesia protestante. Por breve lección de historia, la diferencia entre católicos y protestantes es la reforma de Lutero, ¿vale? Entonces todo el norte, Martín Lutero. toda Alemania, el norte de Europa, Inglaterra, con John Knox y en Escocia también, los calvinistas y toda esta gente, obviamente lo que estaba haciendo en Roma estaba mal, entonces en vez de esperarse a una contrarreforma, que es lo que vino luego, hicieron su propia iglesia. Solo hay que darse un paseo por Berlín, por Estocolmo, por Glasgow y ver que hay catedrales gigantes convertidas en Starbucks. Es decir, el ir en contra de tu propia tradición no creo que sea algo que sea brillante en cuanto a estrategia de marketing de seguir. Solo hay que ver el ejemplo de Jaguar, de los coches, que han querido seguir una línea más moderna y de pronto a tomar por culo. Pero a ti no te gustaría, por ejemplo... Esto ya es personal. Esto sí, ya, por ejemplo, a Sí. ti como católico. Como católico. ¿No te gustaría que una iglesia fuera abierta para personas sin hogar? Que el espacio de una iglesia se abriese para eso. Correcto. Es que creo que la O iglesia... para comedores sociales. Claro, pero creo que aquí habría que diferenciar el templo de los espacios de la iglesia. La iglesia tiene un montón de edificios. Vale. Y en este país, aun pese a todas las desamortizaciones que hubieron, sigue teniendo muchos edificios. Lo que pasa es que el templo tiene un uso. ¿Sabes? Que no pagan IBI, ¿eh? No. Pero eso es otra historia. Vale. Es que eso también, el Papa no Sí, tiene sí, poder sí. sobre esa Sí, legislación. está claro, vale. El Papa no puede cambiar Sí, sí. eso. Pero creo que el templo tiene un uso. O sea, ese no es su uso. Su uso no es... Es que es lo que te digo, es lo que se ha convertido las iglesias anglicanas, las calvinistas y todo esto. La gente no va. Y los porcentajes donde más está creciendo la iglesia católica son en zonas donde la iglesia es más tradicional. África, Sudamérica, Oceanía. Aquí en España, por ejemplo, no ha crecido tanta gente por fervor a Francisco como, por ejemplo, por fervor a un grupo musical que se llama Hakuna. Yo estoy un poco hasta las narices de Hakuna. No tengo nada en contra de ellos, pero creo que hay más vida aparte de Hakuna. Y Hakuna, obviamente, no diría yo que sería un espectro progresista de lo que sería la iglesia, ¿no? Creo que es más bien conservador. Es que es un fenómeno muy abstracto. Es que la religión no depende solamente del Papa. La fe depende de muchos factores.
Respecto a las líneas de pseudo-progresistas, ¿no? Del Papa Francisco, inmigración, él ha sido muy crítico y él ha ido sobre todo a los lugares donde la gente lo estaba pasando peor. Con la inmigración en el Mediterráneo, se ha ido a Birmania, si no me equivoco, Sí, sí. se fue a Cuba, él intercedió, y sobre todo su secretario de Estado intercedió para que Obama y los líderes cubanos se reuniesen en aquella hace 2 legislaturas, ya 3, hace tiempo, para que hubiese más encuentro, Concordia, ¿no? Más... entre Cuba y todo el tema de los aranceles de ese momento y tal. Y cuando Afganistán también estuvo muy metido. ¿Por qué? Porque al final hay cristianos en esas zonas. O sea, como líder político tiene que mediar por su congregación, por la gente que vive allí. Entonces lo que le interesa es que haya paz, no le interesa que haya guerra. Ha cambiado mucho la historia. Las cruzadas se quedaron muy atrás, ¿sabes? Y con las otras 2 líneas, aborto y homosexualidad, ¿vale? Con la homosexualidad él dijo varias frases que van a pasar a la historia. ¿Quién soy yo para juzgar a una persona por lo que siente? Básico. Solo Dios puede juzgar, ¿no? Pues entonces, ¿quién soy yo? Y lo dice el Papa, pues entonces... Y luego, todo el tema de la bendición de las parejas homosexuales, ¿no? Porque, claro, en el catecismo de la Iglesia Católica, matrimonio solamente es entre un hombre y una mujer. No es que no se acepte una unión entre 2 personas, es que solo existe... Como que está fuera del conjunto, ¿no? Pero bueno, eso le ha dado mucho más bombo la izquierda mediática a esa frase, ¿a quién soy yo para juzgar a 2 personas? Todo el tema, que, por ejemplo, a las reiteradas veces... que no son pocas, que ha dicho que el pecado del aborto... O sea, ha comparado a los médicos del aborto con sicarios. No culpabilizando a la mujer que aborta, sino al médico que lo... O sea, él siempre... También él tiene una conciencia ahí de decir... Sí, no. La objeción de conciencia y todo esto. Claro, él va contra los médicos que realizan prácticas abortistas y contra la eutanasia. No se ha dicho nada en los medios de comunicación, ¿sabes? O se mencionaba al final, antes del deporte, ¿Tú ¿sabes? crees que interesaba proyectar desde medios de comunicación que era un papa progresista? Por supuesto. Y más cuando tenías toda la ola pre-Trump, o sea, o con Obama, ¿no? O sea, creo que es que ha sido una época de muchos líderes de izquierda y donde la Unión Europea es lo último que quedaría ahora mismo, ¿no? A nivel global, bueno, junto a China, pero China es otra historia, digo en Occidente. Igual aquí soy bastante cuñado, ¿vale? No. Porque ya te digo que no domino este tema. No sé si hay una línea paralela entre todo aquello que es el evangelio y entre todo aquello que es la iglesia, ¿no? De hecho, se suele escuchar mucho entre creyentes. Yo separo a Dios de la iglesia. Entonces, escucha mucho, ¿no? ¿Hasta qué punto puede haber un crecimiento progresista de la iglesia en el que, por ejemplo, imagínate, hubiera un papa mujer? Vale. ¿Podría haberlo? Para que hubiese un papa mujer, que de hecho el Papa Francisco sí que inició unas investigaciones, los sínodos, ¿vale? Que es otra palabra que a lo mejor escucharéis mucho si friqueáis de esto, es como una reunión de obispos y de cardenales y de laicos también para investigar sobre un tema, ¿no? El sínodo de esto. Entonces hubo un sínodo en el que se investigó todo esto. No se llegó a ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque la información que tenemos de las primeras comunidades cristianas, lo que estaban intentando más bien era que los romanos no quemasen todos los textos bíblicos y les matasen, porque eso es lo que ocurría en las catacumbas romanas y tal, que de contar en un diario cómo era su vida. Entonces, claro, sí que lo que se llegó es que en las cartas del Nuevo Testamento se incluye la palabra diaconisa. Es decir, los diáconos, que era un término, un estrato clerical que desapareció por su poco uso, habían hombres y mujeres. Pero en ningún momento se dice que hay un obispo mujer, y mucho menos un cardenal, que es una figura que ya surge después. Los cardenales sí que son posteriores, ¿vale? Entonces, claro, como no hay pruebas fehacientes de que las mujeres tuviesen un peso, que sí que lo tienen en el Evangelio, me refiero, Jesús va acompañado de prostitutas, de mujeres, de ladrones, de publicanos, o sea, va con los marginados de la sociedad, niños, leprosos. Así como en la vida de Jesús sí que las mujeres tienen un papel muy importante, en la vida de las primeras comunidades cristianas no. Esa fue la conclusión que llegó el sínodo. Es decir, esa fue la conclusión que le dieron al Papa, le dieron los papeles. Entonces el Papa Francisco dijo, no me voy a inventar algo que no se ha hecho. Porque eso es lo que significa la tradición en la Iglesia. No es tanto un miedo a lo nuevo, sino esto se ha hecho así, se hace así, ¿sabes? Que en un futuro... Una gran diferencia entre ser conservador y ser tradicional, ¿no? Correcto, por eso también el término correcto sería tradicionalista dentro de la Iglesia, más que conservador. Entonces, claro, ¿que va a haber mujeres? No lo sé, no creo, no por nada, sino porque creo que más que añadir mujeres al sacerdocio, creo que la figura del sacerdote va a cambiar
y lo vamos a ver. Y eso sí que ha cambiado. Por ejemplo, el celibato es algo que se impuso debido a los excesos que habían por parte de ciertos sacerdotes con mujeres y con niños. Entonces dijeron, no, se acabó. Fue un error, no, la historia lo dice, ¿sabes? En plan, pero era cierto. El celibato, el voto de pobreza, todas estas cosas se van poniendo. También están inspiradas en que la vida de Jesús no se sabe si, o sea, se sabe que no tuvo descendencia o que no tuvo relaciones, por lo tanto, el cura tampoco debería tener. Es complicado. No creo que eso se abra. No creo que eso sea el momento ahora de abrirlo. Creo que hay cuestiones más importantes como la erradicación de la pobreza, ¿sabes? A ver, no es incompatible, ¿no? Es incompatible. Es decir, no es incompatible. Por ejemplo, en el Amazonas, que antes te contaba de periferias, ¿no? Zonas donde es difícil que el papado llegue a tal. En el Amazonas se estaba debatiendo si hubiesen o no mujeres que... Claro. Porque hay muy poca gente. Y en las misiones en el Amazonas, principalmente lo que están haciendo es defender a la gente indígena. Que aquí abro paréntesis, si alguien encuentra lo contrario y quiere debatirlo en comentarios, no, mira, es un cabrón, es mentira, aquí hay una parroquia que ha aprovechado de los indígenas. Ponlo, ¿sabes? Pero en principio lo que está haciendo es defenderlos de las grandes multinacionales que están intentando cargarse el Amazonas. Es que mi mente va un poco rápido, ¿vale? Vale. Entonces, tenía ahí un par de preguntas guardadas, pero a colación de lo último que has dicho, me surge una inquietud, ¿no? Que es, claro, yo creo que la sociedad occidental, por ejemplo, España, Portugal, Francia, Alemania, sí que estaría preparado para un papa mujer, claro. ¿no? Es decir, lo que es la sociedad. Incluso para la unión homosexual en la iglesia. Claro, pero me da la sensación que como que Occidente sí que puede llegar a arrastrar a la iglesia, a su vez que la iglesia arrastra a otros países. Claro. Me explico. Que aquí haya un papa mujer se entiende, pero que los creyentes, los católicos de Sudáfrica lo entenderían. Claro, no lo sé. Es que por eso es tan complicado. Porque representa a todos. Yo esta realidad a nivel experiencia personal, lo digo porque estamos muy en el teórico, yo esta experiencia la viví en la JMJ. Yo en la JMJ conocía a católicos de todo el mundo. Sí que es verdad que en concreto en la JMJ, que la JMJ es la Jornada Mundial de la Juventud, un encuentro que hizo el Papa en Lisboa. Ahí veías gente de todos los... O sea, es que no te lo puedes imaginar. Sí. O sea, incluso dentro de la propia iglesia, pues eso, escuchar rezar el Padre Nuestro, cada uno en su idioma, es una rayada. Pues ya ni te cuento pues cómo iban vestidos, porque hay gente que su fe le dice no que se cubra la cabeza, pero sí que a lo mejor cuando entra en un templo se cubre la cabeza, tú no. Es que son muchas realidades culturales diferentes. Entonces, claro, temas como una mujer en el papado o la unión homosexual o no sé. Por ejemplo, las relaciones prematrimoniales se han asumido como que son correctas, pero el catecismo sigue diciendo que son incorrectas. En Occidente sigue siendo... Y están aceptadas, por ejemplo, en países... En occidentales es que están más que aceptadas, claro. Ya. Y, por ejemplo, alternativas, ¿no? Porque sí que he visto un tuit de Bertrand Endongo. He visto un tuit de... Bueno, pues todos estos de extrema derecha que hacen contenido haciendo apología, ¿no? O sacando a relucir unas frases de un cardenal negro. Que sí, el de Sara, creo que se llama. El de es de Ghana, creo que es de Ghana. Sí, sí. No sé si Nostradamus. Dijo que sí, ¿no? hubiera un papa negro, sí, se interpretó eso que sí. Claro, no sé hasta qué punto coinciden las líneas del progresismo. Porque ahora mismo es muy jugoso para cualquier medio de comunicación, ¿no? En un estadio pre-Tercera Guerra Mundial. Pero es he visto que es ultra conservador. Muy conservador. Es muy conservador. Claro, como en África. Pero es que las ideas conservadoras, o sea, claro, es que en África no funciona así. Ya. En el África subsahariana no funciona así. Claro. Por decir África subsahariana, ¿vale? Que sí, no es lo mismo. Pero es que, no, a ver, veo que hay una gran disonancia porque, joder, estoy yo aquí defendiendo al Papa Francisco a la vez que hay algunos ateos de extrema derecha que están defendiendo unas locuras y es bastante curioso. Sí, yo cuando he abierto YouTube y he visto a Pablo Iglesias enalteciendo la figura del Papa Francisco, he dicho, estoy muerto ya. Bueno, pero lo ha explicado muy bien. Sí, lo ha explicado muy bien. Y de hecho, también te quería preguntar, claro, en África subsahariana se comparten muchísimas creencias, entre ellas también el Islam, entre ellas, por ejemplo, en Mali ahora mismo, no sé si lo sabes, imagino que sí, hay persecución a cristianos por un grupo manejado por el gobierno, etc. Es determinante qué figura del Papa haya en determinado momento para tener unas relaciones A o relación B con el mundo islámico. Mira, o con el mundo de los judíos. Mira, eso es muy importante además. Eso sí que creo que va a ser condicional en la elección del nuevo papa, porque gran parte de la crítica que puedo entender de la derecha o de los conservadores o tradicionalistas en contra del Papa Francisco es que no fue lo suficientemente contundente con la persecución a los cristianos.
Sí que hizo cosas, ¿eh? Por ejemplo, canonizó a los 21 santos. Canonizar significa convertir, empezar el proceso de beatificación y convertirlos en santos. 21 ciudadanos, creo que eran 20 griegos y uno era etíope o de subsahariano. 20 de Egipto tal, que los mató el ISIS en las costas de Libia. Hace ya años. La iglesia copta, que es otra iglesia, como los ortodoxos es otra iglesia, hay muchas, pero está fuera del gobierno del Papa, ¿no? Sí. Sí que ya los había nombrado como santos y entonces el Papa Francisco lo hizo. Y hizo una misa, si no cerca, muy cerca del lugar donde ISIS mató a estas personas. Es decir, él sí que ha tenido un compromiso con las víctimas de terrorismo. Y de hecho él ha hecho muy bien en diferenciar estos actos terroristas, clasificándolos de sectas, y al mismo tiempo reuniéndose con los líderes religiosos de todas las demás religiones, incluido el Islam. Él ha abogado por la unión de las religiones, que ahí sí que ha sido también muy criticado, porque ahí hay ahí hay un debate serio, teológico, que sí que yo no me voy a meter, pero que sería de, si yo digo que mi fe es la verdadera y la única, ¿por qué acepto otras? Claro, no es que aceptes, es que aceptas la comprensión, la paz, que no se va a resolver eso dándose hostias. Pero, y perdona que te corte, los musulmanes sí que creen en Jesús. Sí, bueno, eso sí que es para otro debate, pero, no, pero Jesús sí como que profeta. Lo entienden como profeta, es decir, sí. No es su profeta de referencia. Es que Muhammad, para que no me digan que lo he dicho mal, Muhammad pertenecía al pueblo arábigo y el pueblo arábigo estaba lleno de sectas. Entendido, claro, es que sectas suena muy mal, pero sectas me refiero a interpretaciones. No eran de la Iglesia Católica de Roma, que no era católica entonces, en el año 600, en el siglo VII, perdón, ni era copta, pero un montón de pueblos que tenían tradiciones ismaelitas, que se llaman así, y luego que se fusionaban con los conocimientos judíos y cristianos. Es que de hecho en el Corán hay un pasaje de un evangelio apócrifo. Los evangelios apócrifos son los que no acepta la Iglesia porque no tiene pruebas suficientes para decir esto se escribió en tiempos de Jesús, y digamos que es como un fanfiction, ¿no? Lo que queremos nosotros. Y el Corán tiene frases de esto, diciendo que Jesús reaviva un pájaro de hecho de barro, una historia. Pero vamos, si es que los puntos en común son más que los que nos separan. Lo que pasa es que lo que nos separa son los últimos 1000 años de guerra santa en Oriente Medio, ¿sabes? Y ya no solamente entre musulmanes y cristianos, entre musulmanes y judíos, y entre musulmanes y entre cristianos, me refiero. Si es que yo, por ejemplo, en mis vídeos separo mucho lo que es la historia, cultura de la religión. Creo que son dos mundos apartes que hay gente muy pájara por ahí que intenta como entrelazarlo, aprovechar, ¿no? Igual que con la ideología. Es decir, mi postura la saben mis seguidores también muy claramente. Soy profundamente ateo porque, bueno, tú y yo nos conocemos desde toda muy la pequeños, vida y la vida te ha llevado a eso. Yo fui a un colegio concertado en el que, bueno, me instruía en religión, luego empecé a coquetear con el marxismo y entendí la vida como el desarrollo humano a través de las condiciones materiales y la religión como un arma alienante por parte de grupos de poder, ¿no? Tú así ves el Estado, ¿vale? Claro. Entonces, tu opio es el Estado. Claro, mi opio es el Estado. Entonces, claro, partiendo de esta base, yo sí que hago una distinción muy clara entre la historia y la religión. De manera que, claro, ¿hasta qué punto, qué futuro tienen las religiones? ¿Tú qué futuro le ves, por ejemplo, a que el cristianismo pueda darse la mano con el Islam, por ejemplo? Con el Islam es más complicado. Por ejemplo, la unión de toda la cristiandad sí que la veo muy posible. Volviendo a lo de la homosexualidad, el Papa Francisco había intentado durante muchos años conseguir unir otra vez las iglesias católicas, es decir, que pertenecían a la tradición latina de Roma, y las iglesias ortodoxas de Constantinopla, Alejandría en Egipto, los coptos, tal. El hecho de que hiciese esas declaraciones con el tema de la homosexualidad hizo que el representante del patriarca de Moscú, es decir, la iglesia de Moscú ortodoxa, saliese en la Unión Europea, en Bruselas creo que fue, diciendo que se había echado por tierra todo el trabajo. O sea, si se ponía con eso, a tomar por culo la unión. O sea, que la intención de unir se rompía si seguía adelante con el trabajo de la homosexualidad. O sea, para que veas lo difícil que sería. Sí, que era el punto de inflexión, ¿no? El punto de... Si ya dentro de la iglesia, de incluso iglesias trinitarias, es decir, iglesias que tienen los mismos fundamentos teológicos. Ya no hablamos de mormones, testigos de Jehová, que están fuera de la cristiandad, ¿vale? Que son como
Joder, es que las Claro. películas que os montáis, No, tío, pero la Joder. película eso fue culpa de Lutero, tío. De pronto cada uno se empezó a sacar su Biblia, ¿no? Bueno, ya, a ver, está claro. Pues mira, eh, te quiero hacer preguntas así un poco ontológicas también, Vale. ¿no? Del que somos, de dónde venimos, Vale. ¿no? Respecto del papado, ¿no? Vale. Por ejemplo, la figura del papa, Ujú. en teoría, y corrígeme si no es así, la figura también de Dios, el enviado de Dios en la tierra, ¿no? La pregunta es si el... Si, por ejemplo, el papa se equivoca, Claro. si el papa se equivoca es porque Dios se ha Muy equivocado. buena. Eso el padre Han, que es un youtuber bastante gracioso, que hizo hace poco una entrevista en el Wild Project, decía un poco de que la señal es la misma, lo que se ha roto es la radio, ¿no? La señal de Dios es la misma, la radio. Yo te pongo otro ejemplo. El Papa no es el enviado de Dios en la tierra, el Papa es el sucesor de San Pedro. Y San Pedro fue uno de los 12 apóstoles y Jesús le dijo, tú eres Pedro y en esta piedra formaré mi iglesia, porque se llamaba Simón. De ahí que los papas se cambien el nombre, es otra curiosidad, porque Francisco se llamaba José Bergoglio, sí. Jorge Bergoglio. Se cambian el nombre como Jesús le cambió el nombre a Simón, el hermano de Andrés, y le dijo, tú vas a ser Pedro y tal. ¿Se lo cambió o no se acordaba? No, se lo cambió, además había otro Simón, entonces para el celote, que los celotes eran un grupo terrorista, pero bueno, eso ya sí que hablamos de otra historia. Pedro eres la piedra sobre la que edificaré mi iglesia. Cuando a Cristo lo capturan y van a comenzar la pasión de Cristo, una sirvienta le pregunta a Pedro, pero tú no seguías a Jesús, y le niega 3 veces, la famosa, me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Si hubiese ido a juicio Pedro en ese momento por haber dicho, sí, yo soy seguidor de Jesús, al ser sirvienta y al ser mujer, su testimonio no valdría. O sea, Pedro estaba tan cagado de que iban a matarlos por seguir a Jesús, que negó su seguimiento de Jesús delante de una mujer que trabajaba, una trabajadora. Claro que claro que el Papa puede equivocarse. Si San Pedro se equivocó y es santo y es el fundamento de la Iglesia, o sea, mi fe no se va a temblar porque una persona se equivoque, ¿sabes? O sea, todos los papas se han equivocado durante muchísimos años y solo hay que ver la historia de la humanidad. Entonces, el Papa Francisco se podía haber equivocado, seguramente se haya equivocado en cosas que yo desconozco y los que vengan también, pero eso no quita que o sea, hay una cosa que está de moda, bueno, lleva mucho tiempo de moda, que es la cancelación. En el cristianismo la cancelación no existe porque si la has cagado pides perdón y se arregla. No hace falta martirizarte y tal. ¿Queremos en la justicia? Sí. Hay que hacer justicia sobre las personas que hacen las cosas mal, por supuesto, pero todo el mundo tiene derecho a la redención. Todo el mundo tiene derecho a que lo que hayas hecho en el pasado no te persiga toda la vida. Entonces, si te has equivocado, si Pero lo arreglas... es un poco, mira, yendo también a debate ontológico, ¿no? Es un poco contradictoria esa disonancia que se da entre grupos políticos que predican con la palabra de Dios Claro. dicen predicar. Son muy creyentes, son muy apostólicos, romanos, etcétera, pero luego creen en la cultura del castigo sin estar a favor de la pena de cultura muerte. de la... No, sin estar a favor de la reinserción. Por ejemplo, sí. tú ves es decir, claro, tú en teoría desde la iglesia, ¿no? Pides perdón, oye, Dios juzga mis pecados, etcétera, etcétera, cambias y ya pues, estás libre, ¿no? Estás libre de pecado. Pero veo estos grupos políticos que, a pesar de creer en ello, son los primeros que te dicen, no, es que el que comete esto no deja de serlo en la vida. En la vida. ¿No? Es Mira, contradictorio. Y ¿no? fíjate, es contradictorio y además fíjate una cosa, en el derecho canónico, el del Vaticano, los crímenes no prescriben. Gracias a eso se ha podido encerrar no, se le ha podido quitar del sueldo y quitar de cualquier tipo de poder a gente que haya encubierto casos de pedofilia. Porque aunque el caso hubiese sido hace 20 años, como no prescriben, esto es un poco contradictorio, eso sí que es interesante, porque sí, creemos en el perdón, pero el pecado no... Claro, no prescribe, ¿no? Claro, a lo mejor ahí también diferenciaría entre pecado y crimen. Un pecado básicamente es que te alejas de Dios. Me he equivocado, lo he hecho mal. De hecho, mira, porque se me ha venido a la cabeza, Sí. He visto un corte del Papa Francisco que decía... ¿Quién no peca? Refiriéndose a la homosexualidad, ¿no? Claro. ¿Quién no peca? No es delito, pero es pecado, ¿no? Es como, joder, Francisco... Claro, era Argentina, o sea... Paco, claro, joder. Claro. Sí. Y no sé qué más preguntarte, Lucho. De verdad que, mira, por ejemplo, imagínate, ahora sale un nuevo papa, no sé cuándo es la fumata blanca o cuándo... Por explicar el proceso, los 135 se van a encerrar en unos 15 días más o menos, 15-20 días como máximo, porque piensa que ahora mismo están haciendo el entierro, que el papa ha pedido que se le entierre en otro sitio que no sea en la Basílica de San Pedro. ¿De Santa Marta es? Santa María la Mayor.
Cuando tú vienes a Roma desde la Plaza España, hace una calle así. Vale. Lo digo porque tuve la suerte de ir, la verdad que una pasada. Pues justo en la Plaza España, no, en la Plaza del Pueblo creo que se llama. Pero vamos, Santa María la Mayor son dos parroquias, pues ahí quiere que lo entierren. Ahora, aún así vais a ver imágenes en el Vaticano del funeral y todo el mundo yendo a llorar y todo eso. Y luego ya el cuerpo lo moverán allí y harán el entierro. Claro, tiene que hacerse eso primero. Es más, estos 15-20 días están muy bien porque así los 135 cardenales van a estudiar a los otros 100. O sea, cada cardenal va a estudiar a otros 134. Tienen que saber de qué picojean, qué ideas tienen, qué han dicho. Porque tú cuando te nombran cardenal... Vale, pero a ver, claro, aquí es donde yo me pierdo. Es decir, van los 135 cardenales y están en un hotel ahí reunidos, los encierran en el Vaticano... Los encierran en la Capilla Sixtina. Ponen ahí... a cal y canto, fuera móviles, como si fuese un examen de la universidad, fuera móviles, encerrados y a conoceros. Y a pan y agua. Pam. Y a pan y agua. Y mira, por ejemplo, prepandemia, en prepandemia, tuvimos en el Estado español unos, no sé cuánto fue ahora, 90 días. Me equivoco, ¿vale? 90 días. Gobierno en funciones, sí. ¿vale? Los 90 días más felices de mi vida. Vale, 90 días de gobierno en funciones o incluso más, no lo recuerdo. Sí, sí. O como que hubo concatenación de procesos electorales que se dilataron, etcétera. Esto puede darse también, es decir, puede... Fumata negra. Fumata negra, sí. Fumata negra. Años. ¿Cuánto incluso. tiempo? Años. 3 años fue el máximo que hubo en la historia, creo, en la historia reciente, en los últimos 1000 años. Historia reciente, últimos 1000 años. Porque antes de eso era más fácil. De hecho, antes no hacía falta ser cardenal. El Papa llamaba a un cura que conocía que era muy bueno en tal sitio, en una parroquia ahí, tú eres el Papa, ni se votaba. Enchufismo, el Dios enchufado. Era ascensor social, sí, ¿sabes? Ascensor divino. Claro. Puede ser bastante largo. Lo que pasa es que por eso estos 15-20 días son clave para que ellos estudien, investiguen, tal, y sobre todo porque el que se le ocurra ahora en estos primeros 15-20 días empezar a hacer una campaña de marketing, no la van a abordar. Porque el papado es servicio, no es Hombre, liderazgo. habrá que respetar también el luto, ¿no? Hombre, eso para empezar. Y luego empezar. Y luego que el papa es una figura de humildad, debería ser una figura de humildad. No política, no va a tomar una decisión de empezar una guerra. Entonces, lo dicho, van a encerrar a estas 135 personas en llave. De ahí conclave, con llave, de latín, o sea, encerrados con llave. Conclave viene de con llave, sí, de encerrarse ahí. Como clausura. Sí. Cerrados y a debatir y a rezar mucho. Y Dios dirá. Ya está. Dios dirá que viene, porque puede venir algo muy bueno o algo muy malo, no lo sé. Yo lo que sí que supongo es que es en línea con lo que Francisco ha hecho, que se ha quitado bastante morralla. De hecho, el 80% de los que ahí hemos comentado antes los eligió Francisco. Pero claro, porque se tiende a pensar que si los ha elegido él, le van a votar algo parecido, pero bueno, va a ser seguidista. Volvemos al caso de Francisco con Ratzinger, o sea, con Benedicto XVI y con Juan Pablo II. Sí, pero no es lo mismo hacer cardenal que hacer papa, ¿no? No, pero que la mayoría Juan Pablo II hizo cardenal a Francisco, ¿no? Claro. Has dicho. Y luego todos los mismos, la mayoría que votaron a Benedicto pasaron muy pocos años de Benedicto, 8 años, de 2005 a 2013. Sí. La mayoría que estaban, la misma cámara que votó a Benedicto XVI votó a Francisco. Y ahora sí que se ha renovado bastante. Y Benedicto era seguidista de Juan Pablo. Era su mano derecha. Si Benedicto es el que ve... O sea, Benedicto abdica por 2 razones. La primera, por la cantidad. Porque se le viene. Benedicto, digamos que es un teólogo muy intelectual. Es un tío brillante. Toca instrumentos, habla tropecientos idiomas, hebreo antiguo. O sea, es un especialista. De hecho, tiene las mejores argumentaciones de la existencia de Jesús. Todo este movimiento moderno de Jesús es un personaje histórico, no está muy claro, tal. Te lo tumba en 2 segundos. Dice, no, está aquí esta prueba. Sobre todo en el siglo XX se descubrieron muchas pruebas. Pero vamos, que... De hecho, se desclasificaron documentos. De hecho, ahí es donde se desclasifica todo el tema de Pío XII, ¿no? Todo. O sea, Pío XII, para quien no lo sepa, es una persona... Fue un papa. Fue el papa durante la Segunda Guerra Mundial. Se le cuestionó mucho entre los años 30 y 50, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, no sabría decirte exactamente cuántos tiempos, pero sí, durante el nazismo. Se le cuestionó por haber sido muy equidistante con el tema del nazismo.
no lo sé, es decir, habría que leer esos papeles. Sí. Tampoco me voy a postular a su favor. Sí, pero sí. Pero sí que decían que hizo más como lista de Slinder, ¿no? Correcto. Como... 15.000 judíos es lo que se calcula que salvó. Sí, eso porque además los vestía de curas y de monjas, que era lo gracioso. Eso siempre y cuando no estén manipulados esos papeles clasificados. Pero tiene mucho sentido que no se haya dicho nada porque una de las bases del cristianismo es que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Es decir, no tienes por qué estar poniéndote medallas de salve a un montón de judíos, ¿sabes? Y luego que Mussolini no estaba muy, muy contento con el papel del Papa en esa época. El papado, ¿vale? Para también una mini clase de historia, sufre dos crisis de poder muy importantes en los últimos 3 siglos. Uno durante la unificación de Italia, que es cuando se le quitan todos los terrenos. Garibaldi, ¿eh? Garibaldi, sí, se lo quitó todo. Y 2 con el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, que llegó tarde, llegó en los años 50 y se tardó en hacer, lo que viene a decir es, después de la crisis antropológica, humana que hemos vivido, que es la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, los campos de concentración en cada uno, o sea, las matanzas de Japón a Corea, todo. La bomba de Hiroshima, que por curiosidad cayó encima de la mayor población católica de Japón. En nombre de la libertad. El nombre de América, sí. El país que más predica con la paz y la libertad, el único que ha lanzado una bomba atómica. Y en medio del conflicto de la Guerra Fría durante los años 50, la Iglesia tiene que modernizarse o morir. ¿Por qué? Porque la postura que había tomado durante la unificación de Italia era volverse mega tradicionalista. Me están quitando poder, yo voy a ser ahora mucho más. Y es cuando en la mente de todos viene esa iglesia que en las escuelas pega. Todo eso nace de ese miedo de como me están quitando terrenos, voy a desaparecer. Y luego con el Concilio Vaticano II, que tarda mucho en hacerse, claro, porque cada papa que viene nuevo va cumpliendo cosas que aún no se cumplían, viene esa apertura, esa modernización. Y oye, tío, ¿por qué el papa siempre es un pedazo de viejo? O sea, ¿por qué no puedo una persona de 50 años ser papa? Por lo que hemos hablado bueno, a ver, Juan Pablo II creo que era bastante joven cuando lo nombraron papa, aunque murió muy viejo. Bueno, bastante joven, igual son 60 años, ¿no? No lo sé, porque piensa que fue papa desde los años 80 hasta el 2005. O sea, fue un papado muy largo. Sí. Pues creo que es el 83, si no me equivoco. Sí. Y le pegaron un tiro. O sea, le pegaron un tiro mientras es papa en la plaza de San Pedro. O sea, es complicado, es una historia complicada. Pero bueno, ¿por qué no tiene que ser alguien joven? Porque tiene que ser alguien que realmente demuestre aptitudes. Por ejemplo, Ratzinger, para cuando lo nombran papa... demostrar aptitudes de los 20 a los 35, ya, pero tu competencia es muy alta. Ratzinger, cuando lo nombra papa, tenía 5 doctorados o 6. O sea, es una eminencia, es una persona que está por encima de todo. Benedicto venía de ser arzobispo de Buenos Aires durante muchos años y hacer un montón de misiones con sus contradicciones. Es un poco clasista, ¿no? Es decir, claro... Es meritocrático. Es decir, aquí viene el mejor. Sí, pero... Claro, mi crítica siempre a la meritocracia. ¿Quién se puede permitir estudiarse 5 doctorados? Bueno, dentro de la iglesia... Dentro de la iglesia todo el mundo. Todo el mundo, ¿no? O sea, ahí sí que... seminario... ¿Tú crees que dentro de la iglesia hay igual...? Bueno, no sé porque no sé si estás tan dentro. Claro que habrá diferencias de poder y todo eso. Yeah. Y mucho clasismo, claro que lo habrá, como en todos los sitios, como en todas las casas, igual que corrupción. Batilix, por ejemplo, no hemos hablado de los casos de Batilix. En el año 2020 creo que explotó todo, si no me equivoco. 2020, no sé, no me acuerdo, pero hubo muchos casos de corrupción. Claro que sí. O sea, claro que hay poder y claroscuros y cosas como las desapariciones de unas niñas que hubo en los años 70, 80, si no me equivoco, que no se ha aclarado nada. Todo el tema de casos de corrupción brutales que hay dentro del Vaticano. O sea, no se puede... Mira, una cosa que a mí me sirve mucho. La Iglesia es santa y es humana. Es decir, está inspirada por Dios, que cree en la misión de evangelizar, pero es humana. Y está hecha de humanos y encima está hecho de tíos. O sea, sí, es verdad, es que encima está hecho de hombres. O sea, está hecho de gente que... Habrá gente muy buena, pero es que hay gente que es extremadamente mala. Y negarlo creo que es el peor error que puede haber. Porque entonces estás negando la humanidad que tenemos cada uno de nosotros. Lucho, llevamos 1 hora. 1 hora, Retención de audiencia 0. Vamos a tener 3 visitas. Que comente el que esté aquí ahora mismo, ¿sabes? El vídeo menos visto en 7 meses. Y quería un poco en tu canal, que es un espacio de una visibilidad hacia gente de izquierdas y la mayoría seguramente atea, pues aportar un poco de luz en toda esta divinización que hay sobre Francisco, como si fuese el Che Guevara. No, ni es el Che Guevara, pero tampoco es Franco, me refiero. Hay que entender a las personas. Bueno, pero, o sea, quiero decir, desde la izquierda que lo hemos defendido un poco, entendemos la figura que ostenta. Por ejemplo, yo ponía un tuit en el que decía...
Es que claro, si una persona dice unas palabras que van a influir en una familia, de manera que si tienen un hijo homosexual le van a tirar de casa o no le van a tirar, pues Claro, ¿qué hace? prefiero que esté esa persona. Lógicamente. Pero es que me recuerda un poco, mira, yo estudié un máster de cooperación Sí. y una de las cosas que nos instruían, que te chocaba un poco la mente, es en algunos países de África o en Latinoamérica se rigen por comunidades tribales, ¿no? Por ejemplo, en Ghana o en Mali, Yaruba creo que se llaman, siempre hay patriarcas. Entonces, claro, tú tienes que concienciar a ese patriarca, Del problema tienes que hay. adaptarte tú a su personalidad y decir, pues mira, tengo que renunciar de esto. De hecho, por ejemplo, una de las causas que había ahí era que a las mujeres se les mandaba a coser junto con otras mujeres. ¿Caías en el paternalismo y en el patriarcado de ellas se tienen que dedicar a tejer? Sí. Sí. ¿Qué ocurría? Hablaban entre ellas, se empoderaban. ¿Sabes? Sí, porque salían de casa. Porque Salían de tenían casa, un espacio común. entre ellas hablaban de la violencia que ejercían sus maridos Claro. sobre ellas. Hostia, era algo importante, ¿no? Era algo relevante. Y yo esto lo veo un poco también desde el punto de vista de, oye, si es el líder de opinión de personas que van a cambiar sus actitudes, pues Básicamente es el líder de la interpretación de la palabra de Claro. Dios. O sea, es que por encima o sea, un matrimonio, pongámoslos, que lo que estabas explicando en la situación, ultracatólico, por ponerle una palabra, ¿no? Una persona que toda su vida es eso y tal, y su hijo o su hija es homosexual, bisexual, la condición que sea. Si el Papa dice que no tienes que echarlo de casa, no tienes que echarlo. Es que, vamos a ver, es que tu religión se basa en acoger al diferente, ¿sabes? pero hay tanto seguido, o sea, bueno, por acabar lo que te estaba Sí, sí. diciendo, básicamente que por mí, y lo siento porque sé que te va a doler este comentario, A pero ver. ojalá la iglesia Se desapareciera desapareciese, sí. y ojalá las religiones dejaran de ser un fundamento actitudinal en las personas dentro de las sociedades, pero no es así. Entonces, dado ya que están, pues que estén las mejores personas o que mejor se adapten a los criterios que se adaptan a los principios de la izquierda, ¿no? Y dicho esto, de la izquierda porque entiendo Porque que es lo que mejor para el mundo, sí. entiendo Tú quieres al final el bien general. Claro, yo igual quiero que- el bienestar general. Si yo viera lo he dicho muchas veces, si yo viera en el liberalismo o en la derecha criterios... Un atisbo. Claro, un atisbo o un criterio que va a generar el bienestar colectivo, yo no tendría problema en ser de derechas. Yo no soy un dogmático, intento no serlo. Y dicho esto, porque claro, hay muchas familias que sí que siguen la palabra del Papa, ¿no? Es común, es decir, tú dices, el Papa ha dicho esto, vamos a hacerlo. Lo que se suele traducir las palabras del Papa más en vamos a hacerlo son en doctrinas pastorales. La pastoral es básicamente el cómo influye la interpretación de la Biblia en el día a día de las parroquias. Un ejemplo. Si el Papa dice hay que acoger a los inmigrantes, ¿eso cómo se traduce en Cáritas parroquial? Pues que si al primero que se pone un poco cara de feo dentro de la gente que trabaja en Cáritas, ¿no? La primera o sea, esto ha sido muy útil, por ejemplo, para señores mayores, gente mayor que está ayudando en Cáritas, ¿no? Si dentro de ese grupo de personas mayores que está ayudando en Cáritas a uno se le empieza a poner cara feo porque es que siempre viene y un moro, lo que sea, ¿no? Una palabra... Es verdad, Vale, sí, es verdad, me refiero. Es que siempre viene el persona racializada. Siempre viene a pedir y no viene a misa. Ya, pero es que el Papa ha dicho que es que tu labor como cristiano es esa. ¿Te duele? Pues no seas cristiano, tío. Es que tu labor es ayudar a la persona hasta el que se niega a decir que Dios es ¿Y Dios es por Cristo, qué ¿sabes? crees que hay tanto odio hacia los musulmanes, tío? No, pero eso es una cuestión más compleja, creo yo. Sí, que Porque, no- porque además, en la mente, por ejemplo, del español promedio, entiendo, tu público, la mayoría entiendo que es de España, porque a lo mejor Sí, este problema sí. en Sudamérica no existe, pero es que se confunden conceptos como magrebí, musulmán, marroquí, argelino, y dentro de Argelia hay una realidad social, y dentro de Marruecos hay una realidad social, y dentro de Marruecos hay varias... O sea, Claro, mira, por ejemplo, Es mi, que- mi novia, que tú la conoces, iraní, sí, es de Irán y la gente piensa que es árabe. Claro. Es persa. no tiene nada que Y ver. la gente cree que Irán, árabe. No, o sea, es un mundo complejo, tío. Y creo que, de hecho, ella me lo dice. Me dice, tío, Alex, es que España está llena de analfabetos, tío. No tenéis ni puta idea de nada. Y digo, pues mira, quizás es verdad, ¿sabes? Al nivel del mundo islámico, la mayoría de gente no tiene idea. De hecho, cuando estaba preparándome un poco la entrevista de hoy para compararte el impacto que puede tener el Papa Francisco versus otros líderes religiosos, en el caso del Islam no hay una figura súper centralizada como el Papa. Claro, no hay un papa musulmán. Hay imanes, hay califas, hay líderes claro, pero De zonas- porque el Islam está mucho más relacionado
mucho con la estructura del Estado, o sea, los estados son islámicos, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, el líder de Arabia Saudí es un líder religioso. Erdogan, el presidente de Turquía, es un líder religioso. Erdogan está ahí... Está ahí en la cuerda floja, ¿eh? No, pero por ejemplo, Túnez sí que es más secular. Túnez es un país donde son musulmanes, pero... O por ejemplo, en Egipto, en vez de ser el presidente del gobierno, está el presidente del Instituto del Corán, no quiero decir mal el nombre, pero básicamente es una persona que está mucho más relacionada con el estudio del Corán. Y es un líder religioso y le hacen caso en Somalia. ¿Sabes? En cierta medida veo muy feo caricaturizarlo de manera, por ejemplo, debates con alguien, que es aquí súper conservador. Es que las mujeres todas las obligan a llevar velo. Oye, pues no. Es que en Rusia hay mucha comunidad islámica, no llevan velo, van en minifalda. Sí. Es que en Afganistán sí que van puteadas. Claro. En Irán también. Sí. Pero, y esto sí que es muy polémico porque me lo respondió en Instagram cuando yo puse las mujeres de Irán y de Afganistán en los años 60 tenían más derechos que las mujeres de España, católicas españolas. De los años 60, sí. En los 60. Claro. Y es verdad, es decir, que por eso yo hago la distinción entre la cultura y la religión y el contexto sociohistórico, ¿no? Pero bueno. Y donde hoy puede haber muchas libertades, mañana pueden desaparecer todas. Efectivamente, o sea, y al final por eso yo creo en la lucha de clases, en la organización, saber de dónde venimos para saber a dónde vamos y, oye, pues tener en cuenta todos los factores, ¿no? Pero bueno, Lucho, yo creo que ya está. Sí, ya hemos estado bastante. Espero que os estéis despertando ya de la siesta que ha sido esta conversación, tranquilamente. Y al igual que esperas que el mundo se arregle con la ideología, yo espero que se arregle sin el estrés. Claro. No, ahora en serio. No, yo rezaré por vosotros, tío. No de verdad que es un auténtico placer. O sea, tenemos muchas divergencias. Pero somos amigos. En creencias. Y creo también que esto es muy importante para el momento de YouTube que estamos viviendo. Ya no YouTube, sino social. Pero yo YouTube, lo he dicho muchas veces, tengo amigos de derechas, tengo amigos liberales, tengo amigos creyentes, con los que puedo tener conversaciones así, en un bar, en un podcast, en una entrevista en mi canal de YouTube. Y creo que es enriquecedor. Creo que a día de hoy es enriquecedor porque hay tanta crispación. Que esto es lo que me dicen mucho. No, es que la crispación viene de los dos lados. No, yo creo que viene más del otro lado, ¿eh? Yo creo que viene de los grupos de poder. Yo creo que viene del otro lado, que es donde insultan constantemente y nosotros con el escudo todo el rato, ¿no? Pero bueno, Lucho, de verdad ha sido un auténtico placer. Placer, Alex, tío. Y no, tío, salud y libertad y laicismo. Y a rezar, chavales. Y ateísmo, profundamente ateo. Salud, compañ.